Buenas tardes, profe. Mi nombre es Sami Ronquillo de la carrera de Psicopedagogía y el día de hoy voy a hablar acerca de los conceptos de integración, segregación, inclusión y exclusión, pero todo esto relacionado al ámbito educativo, ya que son conceptos fundamentales para poder difundir una educación equitativa y formar una sociedad igualitaria. Cada concepto vendrá acompañado con un ejemplo bastante detallado para que podamos entenderlo de mejor manera, ya que es muy fácil que puedan confundirlos. Empecemos con el concepto de integración. Integración básicamente es tratar de incorporar a estudiantes con dificultades especiales dentro de un aula regular. Esto lo que nos va a permitir es tener una educación activa y una formación completamente total con todos los estudiantes sin limitar el acceso a la educación. Un ejemplo de esto es incorporar a un niño que tenga una discapacidad, ya sea visual o auditiva, dentro de un aula regular, pero con ayuda de diferentes intérpretes o diferentes organismos o dispositivos que le van a ayudar en su etapa de aprendizaje. El otro concepto es la segregación. La segregación básicamente es los diversos grupos que se forman, que se limitan por sus características. Esto lo que nos va a permitir es una limitación de la educación y una división de grupos en diferentes partes. Un ejemplo de esto es las aulas separadas por estudiantes de alto rendimiento con estudiantes de no tan bajo o estudiantes que tengan necesidades especiales y que tengan aulas especializadas, lo que no va a permitir que tengan una participación activa con sus demás compañeros, limitando igual la interacción con los demás y un límite de acceso a la educación, ya que los van dividiendo por grupos separados. El siguiente término es inclusión. La inclusión básicamente es el concepto de crear un ambiente que contemple toda la diversidad, que permita la participación activa de todos los estudiantes independientemente de las características que tengan. Aquí vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es aplicar diferentes métodos de enseñanza para diferentes formas de aprendizaje. Esto lo que nos va a permitir es tener un aprendizaje inclusivo y a la vez de parte de profesores y estudiantes un apoyo mutuo. Dentro de las instalaciones del sistema educativo, de la instalación educativa que tengan, otra forma de inclusión es que, por ejemplo, para las personas que utilicen sillas de ruedas, obtengan las rampas de institución educativa o creen diferentes espacios. Por ejemplo, el piso podotáctil. Para las diferentes personas que tienen problemas de discapacidad visual, son ese tipo de cosas o espacios dentro de la institución educativa que la permite ser inclusiva. El siguiente término es la exclusión, que básicamente viene a ser lo contrario de la inclusión. La exclusión básicamente es la negación de la educación a ciertos grupos ya por características específicas, por ejemplo, económicas, socioculturales, étnicas, entre otras, lo que básicamente no les permite tener este acceso totalmente equitativo a la educación. Un ejemplo de esto es básicamente la falta de oportunidades para los estudiantes o jóvenes o niños que se encuentran dentro de comunidades que son marginadas o que son económicamente muy pobres y que no les permiten tener este acceso a la educación. Eso es lo que básicamente origina una falta de oportunidades dentro del sistema educativo y no les permiten entrar a una educación de calidad y sobre todo donde perpetúa bastante la desigualdad. Conociendo ya lo que tiene cada concepto y entendiéndolo un poco mejor, vamos a hablar acerca de la prevención de los conceptos más importantes y qué es lo que no nos permiten tener una educación igualitaria, que en este caso viene a ser la segregación y la exclusión, ¿no? Básicamente lo que hacen es un análisis de las problemáticas dentro del sistema educativo y lo que hacen es formar directrices para poder garantizar un acceso igualitario y de calidad. Vamos a mencionar tres entidades importantes, que en este caso es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual tiene la mayoría de reformas educativas. Está también la UNESCO y también el Minedu, que garantiza la igualdad de oportunidades en base a los derechos. Ahora vamos a abarcar un poco una conclusión completa de la importancia de estos conceptos dentro de la educación inclusiva. En resumen, todos estos términos son muy necesarios para poder garantizar el acceso a la educación igualitaria, ya que son la forma y la estructura principal para poder obtener diferentes desarrollos de aprendizaje sin ningún problema. Esto lo que nos va a permitir es tener un entorno mucho más equitativo y fomentar un ambiente donde se valore sobre todo la forma educativa en todas sus diversas formas y que exista diversa equitatividad y diversidad dentro de los sistemas educativos.